Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén preparados para poder hacer un leve resumen de lo que es el encuentro 39. Como ven, aquí preparé un pequeño altarcito, la luz del mundo representado con la vela, nuestra imagen de la Virgencita María, San José, que es más chiquitito, a Jesús victorioso, ¿verdad? Sagrado Corazón de Jesús, nuestra cruz, y aquí tengo también un chiquitito racimo de uvas que vamos a estar desarrollando después en el encuentro 40. Aquí tengo también agua bendita y un denario. Bueno, para empezar este encuentro, vamos a pedirle a Jesús que nos acompañe y que nos ayude a poder comprender mejor su palabra, acercarnos más a Él y a entender por qué nosotros estamos en esta etapa, por qué nosotros nos estamos preparando para recibirle a Jesús. ¿Qué tiene de importante? ¿Por qué tenemos que hacer este salto y por qué tenemos que recibir este sacramento que es el alimento de Jesús, su cuerpo y su sangre? ¿Por qué que tenemos que recibirla a Él dentro de nosotros? ¿Cuál es el fin de todo esto? Y bueno, eso vamos a ir comprendiendo entre los encuentros 39 y 40. De hecho, en el 38 ya hablamos un poquito también, en el 37 también, y así fuimos avanzando en los conceptos, ¿verdad, chicos? Bueno, entonces, iniciando, le pedimos al Espíritu Santo a través de santiguarnos y decirle: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y entonces ya, ahora sí, empezamos con la lectura bíblica, que es Juan 6 del 1 al 14. El pan de vida, la multiplicación. Después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea, cerca de Tiberíades. Le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús pues levantó los ojos y al ver el numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe: ¿dónde iremos a comprar pan para que coma esta gente? Se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 monedas de plata no alcanzarían para dar a cada uno un pedazo. Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús les dijo: hagan que se siente la gente. Había mucho pasto en aquel lugar y se sentaron los hombres en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y los repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a los discípulos: recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos que no se habían comido. Eran las sobras de los 5 panes de cebada. Al ver la señal que Jesús había hecho, los hombres decían: este es sin duda el profeta que había de venir al mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, leímos la lectura bíblica y nos centramos en nuestro encuentro. El título del encuentro 39, la iglesia vive de la Eucaristía. Atiendan bien el título, le está dando ya una pista para completar sus respuestas después. La iglesia vive de la Eucaristía. ¿Cuál es el propósito de este encuentro? La celebración de la Eucaristía es fuente y cumbre de la vida de la iglesia. Es fuente y cumbre. Queda para tarea de ustedes con sus papis buscar en el diccionario qué significa fuente y qué significa cumbre, porque después me van a comentar ustedes qué es lo que encontraron de esas dos palabras. Bueno, vamos a atender un poquito a lo que vamos siempre a la misa, de que hay ciertas contestaciones que nosotros hacemos cuando el sacerdote está hablando. Hay varias frases. Yo les voy a mostrar un cartelito que hice donde se ven estas frases y ustedes seguramente van a ir recordando. Ahí vamos a ver si se ve bien.
Ahí pueden mirar y pueden leer todas las frases que están escritas en este cartelito que les hice para ustedes. Y ahí se ve entonces, por ejemplo, levantemos el corazón, dice el sacerdote, y nosotros contestamos, lo tenemos levantado hacia el Señor. Hay otra frase también que les va a resultar familiar. Cuando nos levantamos después de estar arrodillados, cuando Jesús ya está presente en la misa, decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por supuesto también el Padre Nuestro, ¿verdad? Que sabemos de memoria el Padre Nuestro, de nuestra oración, que Jesús nos enseñó cómo teníamos nosotros que rezarle a Dios Padre. Y otra de las frases, por ejemplo, es, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Y luego hay otra frase, ¿verdad? Señor mío y Dios mío, y otras frases que ustedes van a ir viendo. Atiendan bien esta frase, chicos, porque esto es tarea. Bueno. Seguimos entonces. Me van a contar en un audio, aparte de las tareas y aparte de las fotos que me van a enviar, me van a contar un poquito esta semana cómo están viviendo esta cuarentena, cómo están viviendo este encierro en sus casas, ¿verdad? Para no contagiarnos el coronavirus. Me van a comentar un poquito si están rezando en familia, si están comiendo juntos en familia, qué actividades están haciendo en familia y si están pidiendo también ya, aprovechando que tenemos mucho tiempo, pedir en el Santo Rosario o pedir en algún momento del día que se termine ya esta pandemia. Eso me van a comentar después ustedes en un video. Y yo les voy a comentar un poquito qué es lo que dice un santo que es chileno, que es el Padre Hurtado. Y él decía, la misa, centro de todo el día y de toda la vida. Mi misa es mi vida y mi vida es una misa prolongada, dice. O sea que su vida ya se convirtió en una misa. Su eterna misa es toda su vida. Qué lindo lo que dice, ¿verdad? Tenemos que entender un poquito por qué lo que este santo chileno dice eso, ¿verdad? Entonces vamos a ir involucrándonos un poquito más. Cuando vamos entrando ya en las preguntas del libro, nos hace una serie de preguntas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos también que estar atentos al por qué tenemos que ir a la misa. ¿Por qué tenemos que ir a la misa? Bueno, tenemos que ir a la misa en primer lugar porque nosotros somos cristianos y somos católicos. Nosotros le seguimos a Jesús, ¿verdad? Jesús es nuestro Salvador. Y Jesús nos dijo que hagamos esto en memoria suya. En la última cena con sus discípulos, Él partió el pan, le repartió a sus discípulos y le dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. También dijo eso por una copa de vino. Y dijo que cada vez que hagamos eso, iba a ser el memorial de su muerte, de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Y con eso nosotros nos estamos alimentando otra vez de Él. Y dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tendrá vida eterna y vida en abundancia. Entonces, si Jesús nos está indicando el camino y nos está diciendo que tenemos que recibirle a Él porque Él es nuestro alimento, entonces nosotros, si somos cristianos y somos católicos y creemos que alguna vez vamos a ir al cielo, entonces tenemos que hacerle caso a Jesucito y cuando nos vayamos a la misa, recibirle en su cuerpo, que es un pedacito de pan. Parece, cuando miras a la vista, parece un pedazo de pan, pero no, es un pedacito de pan, es su cuerpo y es su sangre. Entonces ahí está el secreto de por qué este santo dice, mi vida, la misa es mi vida y mi vida es una misa prolongada, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a las respuestas del libro. Si contestaron bien las respuestas, yo les voy a ir diciendo. La primera respuesta del libro, la primera pregunta era, ¿qué quiere hacer Jesús con la multitud que le sigue? ¿Qué quiere hacer? Lo que leímos recién en la Biblia. Les quiere dar de comer. Luego, ¿quién le dio a Jesús los panes y los peces? ¿Quién fue? Un niño. Un niño tenía en una canasta. Luego dice la pregunta, ¿qué hizo Jesús cuando tomó los panes y los peces? Le dio gracias al Padre y le distribuyó a la gente que tenía hambre porque le estaba siguiendo a Jesús, ¿verdad? Le estaba siguiendo a Jesús por la montaña, por todas partes. Mientras que Jesús hablaba y hacía milagros, le sanaba a los enfermos y todo eso. Y luego la respuesta 3 dio gracias, la respuesta 3 es ¿cuántas canastas sobraron? ¿Cuántas canastas? Sobraron 12 canastas.
Y por último, ¿qué dice la gente cuando ve ese milagro? Porque no entendía la gente cómo si había más de 5.000 personas y había apenas una canastita con 5 panes, 2 pescados, ¿cómo se le dio a comer y sobró 12 canastas? La gente no podía entender, no le entraba en su cabeza qué pasó eso. Entonces decían que este era verdaderamente el profeta que había que venir al mundo. Esa es la última respuesta a las preguntas de sus libros. Espero que hayan hecho bien su tarea, verifiquen que las respuestas estén correctas y hablemos un poquito ahora de lo que está en nuestro librito para que podamos profundizar más en el contenido del encuentro 39. Les leo yo la idea central de este encuentro para que ustedes puedan comprender, chiquitos, y memoricen por qué nosotros tenemos que estar alimentándonos del cuerpo de Cristo. Jesús mismo dijo, si nosotros comemos su cuerpo y su sangre vamos a tener vida eterna. Ahí ya está toda la respuesta. Entonces, en el signo de la multiplicación de los panes, vemos cómo Jesús mismo nos alimenta. De la misma manera, nosotros podemos convertirnos en alimento para los demás. ¿Cuándo nos podemos convertir en alimento para los demás? Cuando le estamos ayudando o dando de comer a alguien que necesita. Cuando estamos sirviendo y preocupándonos por los demás, es cuando nosotros estamos cumpliendo con lo mismo que hizo Jesús, ¿verdad? Para seguir las enseñanzas de Jesús tenemos que estar alimentados de Jesús. Jesús nos da la fuerza, su cuerpo es el que nos da la fuerza a nosotros para vivir. Si no nos alimentamos de su cuerpo, ¿cómo vamos a sobrevivir en este mundo? Y por último dice, la Eucaristía es fuente y cumbre de la vida de la Iglesia, porque además de alimentarnos espiritualmente y fortalecernos para seguir adelante en nuestra vida, la Eucaristía es el signo y acontecimiento más importante que la Iglesia realiza, ya que en ella es Jesús mismo quien es el pan y el vino, convirtiéndose en su sacrificio en la cruz por todos nosotros y se hace presente para guiarnos al reino de los cielos. Al cielo lo que queremos irnos todos, ¿verdad, chiquitos?